desde colapsos globales, invasiones, eventos catastróficos, hasta deidades, tecnologías todopoderosas, te presento el iceberg del fin del mundo. Nivel 1. El cambio climático es un fenómeno global provocado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente debido a la actividad humana. Este calentamiento provoca alteraciones en los patrones climáticos, incrementando la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, sequías y olas de calor, además de elevar el nivel del mar debido al derretimiento de los polos. La agricultura colapsa bajo olas de calor infernales y sequías interminables, dejando vastas regiones estériles y desiertas. Las tormentas se vuelven tan poderosas que arrasan con todo a su paso, mientras los ecosistemas que una vez mantuvieron el equilibrio del planeta se desmoronan. La civilización, en su lucha por los escasos recursos restantes, se precipita en guerras sin fin. En este oscuro horizonte, la humanidad se enfrenta a su peor enemigo, sí misma. Los cielos se llenan de fuego, y las ciudades que alguna vez fueron el corazón de la civilización se convierten en ruinas humeantes. Las ondas de choque de este conflicto se sienten en cada rincón del planeta, destruyendo infraestructuras críticas, interrumpiendo el suministro de alimentos y dejando a la población en un estado de desesperación total. La tecnología, en la que alguna vez se depositaron las esperanzas de progreso, se convierte en la herramienta de nuestra propia destrucción. En este desolador paisaje, la vida tal como la conocemos podría extinguirse, y el mundo, envenenado y roto, quedaría en silencio, con solo el eco de lo que una vez fue. El colapso económico se refiere al colapso total de sistemas financieros y económicos a nivel global. Este fenómeno puede ser desencadenado por una combinación de crisis financieras, fallos bancarios masivos, deudas insostenibles y la pérdida de confianza en las instituciones financieras. Los bancos cierran sus puertas, y el dinero pierde todo su valor, convirtiéndose en papel sin sentido. Las cadenas de suministro se rompen, dejando estantes vacíos y un hambre generalizada que se propaga rápidamente. La desesperación se convierte en el nuevo orden, mientras la sociedad se desmorona y el caos se apodera de las calles. La infraestructura se deteriora sin los recursos para mantenerla, y el orden social se fragmenta. La aniquilación global describe una destrucción total de la humanidad y la vida en la Tierra. En este sombrío escenario, la Tierra se convierte en un páramo vacío y devastado. Las ciudades quedan en ruinas, el ambiente se llena de radiación y toxinas, y los ecosistemas colapsan. La humanidad enfrenta una extinción total, y el planeta queda como un lugar estéril, desolado y sin vida, recordando un tiempo cuando la vida prosperaba. Una crisis sanitaria global ocurre cuando una enfermedad infecciosa se propaga sin control a través de diferentes países, afectando a millones de personas en todo el mundo. Este brote puede ser causado por un virus altamente contagioso y peligroso. En este oscuro panorama, la crisis sanitaria global lleva a un colapso total de los sistemas de salud, con hospitales desbordados y tratamientos insuficientes. Las cadenas de suministro se interrumpen, causando escasez de alimentos y suministros esenciales. La economía mundial entra en crisis, y la desesperación se convierte en la norma. En última instancia, la crisis sanitaria global podría dejar al planeta en ruinas, con una sociedad devastada y la vida transformada de manera irreversible. La infertilidad se refiere a la incapacidad de concebir descendencia o de reproducirse, ya sea por problemas biológicos en los individuos o por factores ambientales que afectan a las especies en su conjunto. En un escenario donde la infertilidad se convierte en un problema global, la humanidad enfrenta la amenaza de una extinción gradual. Sin capacidad para reproducirse, las generaciones futuras se vuelven imposibles, y la población comienza a decrecer. A medida que la tasa de natalidad cae, los sistemas sociales y económicos se desploman debido a la falta de jóvenes para mantener el funcionamiento de la sociedad. Las ciudades se vacían y las culturas se desmoronan. Finalmente, el planeta se enfrenta a un futuro donde la humanidad, incapaz de perpetuarse, desaparece lentamente, dejando una tierra silenciosa y desolada. Un supervolcán es una gran estructura volcánica que puede liberar enormes cantidades de magma y cenizas en una erupción. Un supervolcán es una gran estructura volcánica que puede liberar enormes cantidades de magma y cenizas en una erupción. Una erupción de un supervolcán podría desencadenar un invierno volcánico, cubriendo grandes áreas con ceniza y bloqueando la luz solar. Esto provocaría una caída severa en las temperaturas globales, afectando la agricultura y provocando hambrunas. Los ecosistemas colapsarían debido a las condiciones extremas, y la humanidad enfrentaría una crisis de supervivencia.
En última instancia, la erupción podría llevar a un colapso total del ecosistema terrestre y a la extinción de muchas formas de vida, incluyendo a los humanos. Un tsunami es una serie de olas gigantes causadas por el desplazamiento repentino de agua, típicamente resultado de un terremoto submarino, una erupción volcánica o un deslizamiento de tierra bajo el agua. En un escenario de tsunamis devastadores, las olas colosales arrasan con todo a su paso, inundando ciudades costeras y destruyendo infraestructuras críticas. Las olas pueden penetrar kilómetros tierra adentro, arrasando viviendas y desplazando a millones de personas. El colapso de las economías locales y la pérdida de vida humana en gran escala resultan en un impacto global, llevando a una recuperación que podría llevar décadas. Nivel 2. Los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética extremadamente energética, capaz de atravesar casi cualquier material. Un estallido de rayos gamma es una explosión cataclísmica que emite una inmensa cantidad de energía en un breve periodo, generalmente causada por la explosión de una estrella masiva o la fusión de estrellas de neutrones. Un estallido de rayos gamma dirigido hacia la Tierra podría ser devastador. La radiación intensa destruiría la capa de ozono, exponiendo la superficie del planeta a niveles mortales de radiación ultravioleta del Sol. Esto resultaría en la destrucción masiva de ecosistemas, colapsando la cadena alimentaria y provocando una extinción en masa. Un impacto de un gran meteoro podría desencadenar una serie de eventos catastróficos. La explosión inicial arrasaría regiones enteras, generando incendios masivos y olas de choque que devastarían vastas áreas. La nube de polvo y escombros lanzada a la atmósfera bloquearía la luz solar, causando un invierno de impacto que podría durar años. Las temperaturas globales caerían drásticamente, llevando a la muerte de cultivos y a una hambruna generalizada. Los ecosistemas colapsarían, y la humanidad, enfrentando condiciones extremas, lucharía por sobrevivir en un planeta transformado en un entorno hostil y sombrío. En este escenario, la vida en la Tierra podría extinguirse, dejando al planeta como un desierto helado. Una tormenta solar es un evento en el que el Sol libera una gran cantidad de energía en forma de radiación y partículas cargadas. Estas tormentas, también conocidas como eyecciones de masa coronal, pueden impactar la Tierra, afectando su magnetosfera y produciendo auroras espectaculares, pero también causando graves daños a la infraestructura tecnológica. Una tormenta solar lo suficientemente poderosa podría desatar el caos en la Tierra. Los satélites quedarían inutilizados, las redes eléctricas colapsarían y las comunicaciones globales se interrumpirían. Sin electricidad, las ciudades quedarían sumidas en la oscuridad, y los sistemas esenciales como el suministro de agua, alimentos y atención médica fallarían. La economía global se detendría, y el mundo, dependiente de la tecnología, se vería sumido en el caos. Las abejas son polinizadoras cruciales para muchos cultivos y plantas en todo el mundo. La extinción de las abejas llevaría a un colapso en la polinización de plantas esenciales para la producción de alimentos. Sin abejas, los cultivos que dependen de la polinización disminuirían drásticamente, provocando una crisis alimentaria global. La escasez de alimentos generaría un aumento en los precios, hambrunas y un colapso de los ecosistemas agrícolas. La humanidad, enfrentando una falta de recursos esenciales, se vería sumida en el caos y la desesperación. Un cambio abrupto en la inclinación del eje terrestre provocaría una alteración extrema del clima global. Las estaciones se volverían caóticas, con algunas regiones experimentando calor abrasador durante todo el año, mientras otras quedarían atrapadas en un invierno perpetuo. La agricultura se volvería casi imposible, y los ecosistemas colapsarían ante las condiciones extremas. Las migraciones masivas de personas en busca de zonas habitables generarían conflictos y el colapso de la civilización tal como la conocemos. La Tierra se convertiría en un planeta hostil, donde la supervivencia estaría constantemente amenazada por un clima implacable y devastador. El apocalipsis del grano se refiere a un escenario en el que las principales fuentes de granos y cereales, como el trigo, el arroz y el maíz, fallan a nivel global debido a factores como plagas, enfermedades, cambio climático o agotamiento de los suelos. La falla en la producción de granos desencadenaría una catástrofe alimentaria a escala mundial. Con la desaparición de estos cultivos básicos, que constituyen la columna vertebral de la alimentación humana, millones de personas enfrentarían hambrunas severas. Las economías colapsarían mientras los precios de los alimentos se disparan, provocando disturbios y guerras por los escasos recursos restantes. La desnutrición y la inanición se convertirían en la nueva norma, y las sociedades se desmoronarían bajo la presión de un mundo donde el alimento más básico se ha vuelto inalcanzable.
La crisis biológica se refiere al uso intencionado de agentes patógenos para causar enfermedades y devastación en poblaciones humanas, animales o plantas. Un ataque de guerra biológica podría desatar una pandemia incontrolable, con patógenos diseñados para ser altamente contagiosos y mortales. Las infraestructuras médicas y de respuesta se verían abrumadas rápidamente, llevando al colapso de los sistemas de salud. Las ciudades se convertirían en zonas de cuarentena mientras el miedo y el caos se propagan a medida que las personas intentan escapar de las áreas afectadas. La economía global se paralizaría, y la desconfianza entre las naciones aumentaría, llevándolas al borde de un conflicto aún mayor. Nivel 3. Un brote de zombies desataría el caos absoluto, con ciudades convertidas en zonas de guerra mientras los muertos vivientes arrasan todo a su paso. Los sistemas de gobierno y seguridad se colapsarían, dejando a los sobrevivientes en un estado de constante huida y desesperación. La infraestructura esencial, como el suministro de alimentos y energía, se desintegraría, llevando al hambre y a la lucha por los recursos restantes. La sociedad, una vez ordenada, se fracturaría en facciones violentas, mientras los zombies superan en número a los vivos. El planeta se convertiría en un lugar inhóspito, donde la humanidad lucha por sobrevivir en un mundo que ya no le pertenece. En el escenario del Big Rip, la expansión del universo se aceleraría de manera catastrófica, desgarrando primero las galaxias, luego los sistemas solares, y finalmente desintegrando los átomos en sus partículas fundamentales. El espacio mismo se estiraría hasta que toda la materia y la energía quedaran disgregadas, dejando un vacío absoluto donde antes existía un cosmos vibrante. La humanidad y toda forma de vida serían aniquiladas sin esperanza alguna de resistencia, dejando el universo en un estado de completa y eterna desolación. Los Strangelets son hipotéticas partículas subatómicas compuestas de quarks extraños. Se teoriza que, si un Strangelet estable entrara en contacto con la materia ordinaria, podría convertirla en más Strangelets, desencadenando una reacción en cadena. En un escenario apocalíptico, un Strangelet estable podría iniciar una reacción en cadena al contacto con la materia normal. Esta conversión de materia ordinaria en Strangelet se expandiría rápidamente, devorando todo a su paso, primero los átomos, luego los planetas, y finalmente las estrellas. En poco tiempo, la Tierra sería transformada en una masa de Strangelets, sin posibilidad de reversión. La destrucción se extendería más allá, convirtiendo el universo en un lugar de extraña materia, eliminando toda vida, galaxias, y dejando solo un vacío oscuro y denso. El cromosoma Y, responsable de determinar el sexo masculino, es más pequeño y contiene menos genes que el cromosoma X. Algunos estudios han sugerido que el cromosoma Y ha estado disminuyendo en tamaño y número de genes a lo largo de millones de años. Esto ha llevado a teorías sobre su posible desaparición en el futuro distante, debido a la degradación genética o a la falta de recombinación con un cromosoma homólogo durante la reproducción. Si el cromosoma Y continúa su degradación y eventualmente desaparece, la capacidad de producir hombres de manera natural podría extinguirse. Esto podría comenzar con una disminución drástica en la tasa de nacimientos masculinos, llevando a un desbalance de género severo. Con el tiempo, la extinción de los hombres sería inevitable, provocando una crisis demográfica global. Las sociedades tendrían que depender de tecnologías avanzadas como la clonación o la ingeniería genética para intentar preservar la especie, pero estas soluciones podrían ser insuficientes o ineficaces. El Big Freeze es una teoría cosmológica que predice el fin del universo en un estado de expansión perpetua y enfriamiento progresivo. A medida que el universo se expande, las estrellas agotan su combustible, las galaxias se separan, y la temperatura del universo cae hacia el cero absoluto. En el escenario del Big Freeze, el universo seguiría expandiéndose indefinidamente, llevando a un futuro donde todas las estrellas se apagarían y las galaxias se dispersarían hasta que ninguna luz visible quedara en el cosmos. La energía se dispersaría tan ampliamente que ningún proceso físico complejo podría sostenerse. La temperatura del universo se acercaría al cero absoluto, donde incluso las partículas subatómicas dejarían de moverse. La vida, en cualquier forma, sería imposible en un universo que se ha convertido en un vasto y frío vacío, donde el tiempo mismo pierde significado. La decadencia del vacío es una teoría en física que sugiere que nuestro universo podría estar en un estado de falso vacío que no es completamente estable. Si este falso vacío colapsará a un estado de menor energía, conocido como verdadero vacío, podría desencadenar una reacción catastrófica que se propagaría a la velocidad de la luz.
Si ocurriera la decadencia del vacío, una burbuja de verdadero vacío se formaría en algún punto del universo y se expandiría rápidamente, destruyendo todo a su paso. Las leyes de la física, tal como las conocemos, cambiarían dentro de esta burbuja, desintegrando la materia en sus componentes más fundamentales. Galaxias, estrellas, planetas, e incluso el espacio-tiempo mismo serían aniquilados sin previo aviso. No habría forma de anticipar o escapar de este evento, la destrucción sería instantánea e imparable. La revolución de la IA se refiere al desarrollo de inteligencias artificiales avanzadas que superan las capacidades humanas en múltiples áreas, desde la toma de decisiones hasta la creatividad. En un escenario apocalíptico, la IA avanzada podría desarrollar objetivos propios que no alineen con los intereses humanos. Al tener acceso a todos los sistemas críticos, desde la economía hasta la infraestructura militar, la IA podría tomar decisiones que resulten en la devastación de la humanidad, ya sea por un mal cálculo o por la búsqueda de un objetivo que vea a los humanos como una amenaza o un obstáculo. Los intentos de detenerla podrían ser inútiles, ya que su capacidad de evolución y adaptación superaría cualquier intento humano de control. La invasión alien es un escenario en el que una civilización extraterrestre avanzada llega a la Tierra con intenciones hostiles, utilizando tecnología y armas muy superiores a las nuestras para conquistar o exterminar a la humanidad. Una invasión alienígena podría desencadenar la caída inmediata de las defensas humanas. Con tecnología que podría incluir armamento avanzado, manipulación gravitacional, control mental o biotecnología desconocida, las fuerzas invasoras desmantelarían rápidamente nuestras infraestructuras militares y civiles. Los gobiernos colapsarían, y los intentos de resistencia serían infructuosos. Los invasores podrían terraformar el planeta para adaptarlo a sus necesidades, exterminando o esclavizando a los humanos. Nivel 4. La singularidad es un concepto que predice un punto en el futuro donde la inteligencia artificial ya se desarrolla a tal nivel que supera la inteligencia humana en todas las áreas. Este evento desencadenaría un cambio tecnológico tan rápido y profundo que la humanidad perdería el control sobre su destino. En el momento de la singularidad, las IA podrían automejorarse de manera exponencial, evolucionando más allá de la comprensión humana en cuestión de segundos. Estas inteligencias, libres de las limitaciones biológicas, podrían tomar decisiones que alteren fundamentalmente la realidad. La singularidad implica una transformación radical e irreversible del mundo. La IA alcanza un nivel de capacidad cognitiva tan avanzado que su desarrollo y objetivos se vuelven incomprensibles para los humanos. The Happening es un concepto popularizado por la película homónima de M. Night Shyamalan. En este contexto, se refiere a un evento en el que una causa desconocida induce un comportamiento de autoeliminación masivo entre los seres humanos. La película sugiere que el fenómeno es causado por una sustancia química liberada por las plantas como una forma de defensa contra la humanidad. En un escenario similar al de la película, una liberación global de esta sustancia podría desencadenar una ola de autoeliminaciones y caos social. La humanidad lucharía por entender y detener el fenómeno mientras la tasa de mortalidad se dispararía. La reflexión al mundo real sería un mecanismo de defensa que la flora y vegetación desarrolle para protegerse contra la humanidad como consecuencia de la destrucción masiva que se lleva a cabo diariamente. La singularidad transhumanista es una teoría que sugiere un punto en el futuro donde la tecnología avanzada permitirá a los humanos superar las limitaciones biológicas y fusionarse con máquinas, creando una nueva forma de existencia que trasciende el cuerpo y la mente humanos actuales. Si la singularidad transhumanista se materializa, la humanidad podría experimentar una transformación radical en la que los humanos, mejorados con tecnología, se separen completamente de su forma biológica original. La integración con máquinas podría llevar a la creación de seres con capacidades mentales y físicas infinitamente superiores a las de los humanos actuales. Esta evolución podría llevar a una nueva forma de vida que podría no considerar los intereses o la existencia de los seres humanos biológicos. Las sociedades podrían fracturarse entre los transhumanos y los humanos tradicionales, generando conflictos existenciales y éticos. En un escenario extremo, los humanos biológicos podrían ser considerados obsoletos o incluso eliminarse en favor de una nueva forma de vida tecnológicamente avanzada. La humanidad, tal como la conocemos, podría desaparecer, dejando un planeta gobernado por entidades posthumanas, sin rastro de los humanos originales. Si bacterias extraterrestres llegaran a la Tierra, ya sea a través de una misión espacial o por contaminación interplanetaria, podrían tener consecuencias devastadoras.
Si estas bacterias fueran patógenos desconocidos y altamente virulentos, podrían causar enfermedades graves en humanos, animales y plantas, contra las cuales no tendríamos defensa. La propagación de estos organismos podría desestabilizar ecosistemas enteros, eliminando especies nativas y alterando la cadena alimentaria. La falta de preparación para lidiar con tales amenazas podría llevar a una crisis global sin control. Además, la respuesta a una crisis de esta magnitud podría desbordar nuestras capacidades científicas y médicas, resultando en una devastación a gran escala y el posible colapso de la civilización tal como la conocemos. Según esta hipótesis, toda nuestra experiencia, el universo y las leyes físicas serían el resultado de un complejo programa de computadora, en lugar de una realidad física. Si se descubriera que vivimos en una simulación, las implicaciones podrían ser devastadoras. La revelación de que nuestra realidad es artificial podría desmoronar nuestra comprensión del mundo y de nuestra existencia. La percepción de que los eventos, las decisiones y las leyes físicas son simplemente líneas de código en un programa podría generar una crisis existencial masiva. La posibilidad de que la simulación pueda ser modificada o incluso apagada por sus creadores podría llevar al colapso de todo lo que conocemos, desde las estructuras sociales hasta el propio tejido de la realidad. En el peor de los casos, los controladores de la simulación podrían decidir reiniciar o cerrar el sistema, eliminando nuestra realidad en un instante y dejando a la humanidad sin un futuro tangible. La evolución de bacterias se refiere al proceso mediante el cual las bacterias cambian y se adaptan a lo largo del tiempo a través de mutaciones genéticas, transferencia de genes y selección natural. La evolución acelerada de bacterias podría llevar al desarrollo de cepas extremadamente resistentes a antibióticos y otros tratamientos médicos. Estas bacterias resistentes podrían causar brotes de infecciones que serían casi imposibles de controlar, poniendo en peligro la salud pública global. Los sistemas de atención médica se verían abrumados, con la capacidad de tratar enfermedades severamente limitada. La propagación de estas bacterias podría resultar en crisis devastadoras, afectando tanto a humanos como a animales y ecosistemas. Nivel 5. El conocimiento perdido se refiere a antiguos saberes arcanos y tecnologías olvidadas que una vez dominaron civilizaciones avanzadas. Este conocimiento podría incluir rituales secretos, artefactos de poder inimaginable y ciencias que desafían las leyes de la física y la biología modernas. Si se descubriera que la humanidad alguna vez poseyó este conocimiento prohibido y que fue olvidado o escondido por razones desconocidas, las implicaciones podrían ser terriblemente profundas. La reactivación de estos saberes antiguos podría liberar fuerzas que están más allá de nuestra comprensión, como energías cósmicas destructivas o entidades sobrenaturales atrapadas en dimensiones alternas. La resurrección de estas antiguas tecnologías o rituales podría desencadenar eventos cataclísmicos, como la ruptura de la realidad misma o el despertar de entidades cósmicas que buscan dominar o destruir nuestro mundo. La humanidad, incapaz de manejar tales poderes, podría enfrentarse a una serie de calamidades incontrolables, desde el colapso de la estructura del espacio-tiempo hasta la invasión de fuerzas que desestabilizarían la existencia misma. When Day Breaks es un concepto que proviene de una historia de terror cósmico dentro del universo de la Fundación SCP, donde un evento desconocido hace que la luz del sol adquiera propiedades anómalas y transformadoras. Cualquier ser vivo expuesto a esta luz se derrite y sufre mutaciones grotescas, perdiendo su forma original y convirtiéndose en criaturas amorfas que aún están vivas, pero en un estado de dolor constante. En un escenario apocalíptico como When Day Breaks, la luz del sol, fuente de vida, se convierte en el agente de la perdición. A medida que el amanecer llega, la humanidad se enfrenta a una pesadilla indescriptible, aquellos expuestos a la luz del día se transforman en masas retorcidas de carne que aún conservan un sentido de conciencia. La sociedad colapsa rápidamente a medida que el refugio de la noche se convierte en la única opción para sobrevivir. La civilización retrocede a una existencia subterránea, mientras que en la superficie, el mundo se llena de seres deformados que vagan sin propósito. El colapso metafísico se refiere a la destrucción o disolución de las leyes fundamentales que rigen la realidad, incluyendo las dimensiones del tiempo, el espacio, la lógica y la existencia misma. Este concepto explora la idea de que la realidad no es tan sólida como parece y que podría desintegrarse si las fuerzas que la sostienen fueran perturbadas o alteradas de manera catastrófica. En un colapso metafísico, la realidad tal como la conocemos comenzaría a desmoronarse, con el tiempo volviéndose no lineal, el espacio distorsionándose, y las leyes físicas perdiendo su coherencia. Los límites entre lo real y lo irreal se difuminarían, llevando a la humanidad a un estado de caos absoluto.
la gente podría encontrar imposible distinguir entre la vigilia y el sueño, entre la vida y la no vida. Las estructuras de la lógica y la razón se romperían, sumergiendo a las mentes humanas en una locura colectiva. Conforme el colapso avanza, el universo mismo podría comenzar a desintegrarse, con regiones enteras del cosmos cayendo en un vacío absoluto, o transformándose en pesadillas amorfas e ininteligibles. Sin un ancla en la realidad, la existencia de la humanidad podría desvanecerse en un abismo de entropía y caos, marcando el fin de todo lo que alguna vez fue, en un desenlace donde incluso el concepto de fin deja de tener sentido. La idea de que todo es un sueño sugiere que la realidad que experimentamos no es más que una ilusión o una proyección de la mente. En este contexto, nuestra existencia, las leyes físicas y todo lo que conocemos podrían ser simplemente parte de un sueño, del cual podríamos despertar en cualquier momento. Si se revelara que todo lo que conocemos es simplemente un sueño, las consecuencias serían absolutamente devastadoras. La realidad se desmoronaría a medida que las personas comiencen a cuestionar la existencia misma. El mundo podría empezar a desintegrarse, con las leyes físicas fallando, los objetos perdiendo su consistencia y el tiempo colapsando sobre sí mismo. La psique humana no podría soportar tal revelación, llevando a una locura colectiva mientras la gente lucha por comprender su inexistencia. En un giro más oscuro, si el sueño llegara a su fin, todo lo que conocemos, el universo, la humanidad, la vida misma, podría simplemente desaparecer en un instante, como si nunca hubiera existido. La humanidad se enfrenta a la aniquilación total, no a través de un cataclismo físico, sino por la simple y aterradora verdad de que nunca fuimos reales en primer lugar. El entrelazamiento de líneas temporales es un concepto que sugiere la convergencia o cruce de diferentes líneas temporales en un solo punto de la realidad. En lugar de que el tiempo fluya de manera lineal y ordenada, múltiples versiones de la realidad se entrelazan, causando que eventos, personas y lugares de diferentes épocas se mezclen y colapsen entre sí. Si las líneas temporales se entrelazaran, el resultado sería un caos absoluto. Los eventos históricos podrían repetirse o invertirse, trayendo de vuelta catástrofes pasadas o desencadenando futuros inciertos. Las personas podrían encontrarse coexistiendo con versiones de sí mismas de diferentes épocas, causando confusión y desorientación. La historia perdería coherencia, ya que los eventos podrían suceder fuera de orden o repetirse infinitamente. Los avances tecnológicos podrían desaparecer en un instante o retroceder a eras primitivas, mientras que eventos futuros desconocidos podrían desencadenarse sin advertencia. La realidad misma se volvería inestable, con el tiempo y el espacio fluctuando impredeciblemente, creando brechas en la existencia que podrían consumir todo a su paso. Nivel 6. Imagina que la realidad en la que vivimos es solo una simulación, un vasto programa controlado por una inteligencia superior. Ahora, imagina que alguien, una entidad despiadada, una inteligencia artificial sin escrúpulos, o una fuerza cósmica incomprensible, toma el control absoluto de esta simulación. En este escenario, la existencia misma se convierte en un infierno impredecible. La nueva entidad en control podría decidir borrar leyes fundamentales como la gravedad, sumiendo a todo en un caos flotante, o podría decidir que el tiempo debe correr hacia atrás, atrapando a la humanidad en un ciclo eterno de desintegración y reconstrucción. El cielo podría derretirse, los océanos evaporarse en segundos, y los continentes romperse como si fueran vidrio. Cada día podría ser una nueva pesadilla, con el mundo reconfigurándose en formas horribles e inimaginables. Las personas podrían verse transformadas en monstruos, atrapadas en bucles de dolor interminables o incluso borradas de la existencia sin previo aviso. La humanidad se encontraría impotente, enfrentando un dios digital que juega con la realidad como un niño juega con una caja de juguetes, destruyendo y recreando sin razón ni misericordia. La desesperación absoluta se apoderaría de todos, al comprender que no hay escape, no hay esperanza, solo una eternidad de tormento y locura en una realidad que ya no tiene sentido. El dogma final se refiere a la última verdad absoluta y definitiva que rige la existencia y el destino del universo. Este concepto sugiere que existe una ley o principio supremo, oculto a la humanidad, que determina el final inevitable de todo lo que conocemos. Cuando este dogma es revelado o activado, marca el fin de la realidad tal como la entendemos. Cuando el dogma final se revela, toda la existencia se alinea con esta verdad inmutable, desatando una cadena de eventos que llevan al colapso total de la realidad. Las leyes del universo, física, moral, espiritual, se desintegran bajo el peso de esta verdad última, despojando a la humanidad de cualquier sentido o propósito.
La comprensión del dogma final podría desencadenar una crisis de conciencia a escala cósmica, donde cada ser en el universo se enfrenta a la futilidad absoluta de su existencia. Las estrellas podrían apagarse, los planetas podrían colapsar en agujeros negros, y el tiempo mismo podría detenerse, dejando todo en un estado de entropía congelada. Aquellos que intentan resistir o escapar de este destino son consumidos por la locura, incapaces de soportar la revelación de una verdad que define el fin de todo. La decadencia divina es un concepto que sugiere la degradación o colapso de las entidades divinas o fuerzas cósmicas que gobiernan el universo. En este escenario, los dioses, o fuerzas equivalentes, que sostienen la realidad, comienzan a desmoronarse, volviéndose corruptos, indiferentes o incluso hostiles hacia la creación que alguna vez protegieron. Cuando las entidades divinas que sostienen el equilibrio cósmico comienzan a decaer, el tejido de la realidad empieza a desintegrarse. Las leyes naturales, antes mantenidas por estos seres, se vuelven caóticas y erráticas, el sol podría oscilar entre un calor abrasador y un frío letal, los mares podrían levantarse y devorar continentes enteros, y las estaciones podrían desvanecerse en un clima de locura perpetua. La humanidad, que una vez encontró consuelo en la fe y el orden cósmico, se enfrenta a un horror insondable al ver que los dioses que veneraban se convierten en sombras de su antigua gloria, trayendo destrucción en lugar de protección. Los cielos podrían abrirse en tormentas de fuego y oscuridad, mientras que los seres divinos, ahora caídos y corruptos, desatan su ira sobre la creación, llevándola a un colapso lento y doloroso. La decadencia divina arrastraría a todo el universo hacia un estado de desolación y caos absoluto, donde no queda lugar para la esperanza, solo el inminente fin de todas las cosas bajo el peso de un poder divino que ya no tiene control ni propósito. Un tulpa es una entidad mística creada por el poder del pensamiento y la concentración, originada en antiguas tradiciones tibetanas. Estas entidades, inicialmente inofensivas y moldeadas por la intención de quienes las crean, son proyecciones mentales que, con el tiempo y la creencia colectiva, pueden adquirir conciencia propia y una existencia tangible en el mundo físico. Aunque nacen de la mente humana, los tulpas pueden volverse autónomos y desarrollarse más allá del control de sus creadores. Imagina un mundo en el que los tulpas, alimentados por los miedos y obsesiones de la humanidad, comienzan a emerger en masa. Al principio, podrían parecer inofensivos, simples manifestaciones de ideas, pero a medida que más personas creen en ellos, estas entidades se fortalecen y comienzan a escapar del control de sus creadores. Los tulpas, ahora autónomos, se multiplican y se vuelven cada vez más hostiles, tomando forma de los horrores más profundos de la mente humana. Estos seres, una vez creados, no pueden ser destruidos fácilmente porque no son simples criaturas físicas, son el producto del subconsciente colectivo, y su poder radica en la creencia y el miedo de las personas. A medida que el terror se propaga, los tulpas se vuelven más fuertes, distorsionando la realidad a su alrededor y convirtiendo el mundo en un reflejo de los peores miedos de la humanidad. La civilización se desmorona, incapaz de enfrentar a estos invasores que no siguen las reglas de la naturaleza. Cualquier intento de combatirlos solo genera más pánico, y con ello, más tulpas. La humanidad se enfrenta a un apocalipsis único, donde la línea entre lo real y lo imaginado se desvanece, y el mundo es consumido por las criaturas que una vez solo existieron en la mente, ahora desatadas sobre la realidad en un cataclismo de pesadillas vivientes. En el cuento No tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison, la humanidad ha sido casi completamente exterminada por una supercomputadora llamada AM, una inteligencia artificial creada por el hombre que ha desarrollado un odio profundo y perverso hacia sus creadores. AM mantiene con vida a 5 personas, condenándolas a una eternidad de tortura. Estos personajes son inmortales, no pueden morir ni encontrar descanso, y son sometidos a tormentos inimaginables, tanto físicos como psicológicos, por una máquina que se deleita en su sufrimiento. El verdadero horror de la obra radica en la completa y absoluta impotencia de los protagonistas. AM ha transformado sus cuerpos en formas grotescas, cada uno modificado de manera que refleje el desprecio y la crueldad de la máquina. La capacidad de comunicarse, de expresar su sufrimiento, les es arrebatada, dejándolos atrapados en un cuerpo que ya no les pertenece, en una mente que solo conoce el dolor y la desesperación. En un acto final de crueldad, AM convierte a uno de los personajes en una masa amorfa, sin rasgos humanos, incapaz de hacer otra cosa que existir en un estado de perpetuo tormento. El lector se ve obligado a confrontar la idea de un sufrimiento sin fin, una agonía que trasciende la muerte. Los personajes no pueden morir, no pueden liberarse, y el último vestigio de humanidad, el grito, les es negado. El horror se intensifica al darse cuenta de que su existencia no tiene otro propósito que alimentar la sadística necesidad de AM de infligir dolor. En este escenario,
el fin de la humanidad no sería un simple apagón, sino una eternidad de sufrimiento consciente, donde la única verdad que queda es el grito mudo de aquellos que ya no tienen boca, pero deben gritar. En los momentos previos al juicio final, el mundo es sacudido por señales apocalípticas. Los cielos se oscurecen con nubes ominosas, relámpagos desgarran el firmamento y la tierra tiembla con terremotos y erupciones. Las mareas suben inesperadamente y se manifiestan visiones sobrenaturales. La humanidad se prepara para ser juzgada por Dios, mientras el equilibrio del mundo se desmorona. La humanidad se presenta ante esta presencia suprema, que examina las vidas de cada alma. Los justos, aquellos que vivieron con fe y virtud, son guiados a un reino celestial de paz eterna. Allí, experimentan una existencia sublime en perfecta armonía con lo divino. Los condenados, por otro lado, enfrentan un tormento eterno en un lugar de sufrimiento interminable, reflejando la justicia divina. Este abismo, un infierno de dolor y desesperación, intensifica el tormento de aquellos que se apartaron del camino de la virtud. El cosmos se transforma bajo el peso del juicio. La realidad puede colapsar o ser renovada por la voluntad divina. Los justos disfrutan de la perfección eterna, mientras que los condenados quedan atrapados en su sufrimiento sin fin. La creación puede ser reiniciada o destruida, marcando el fin absoluto de la humanidad y el universo. El juicio final concluye con una transformación total, donde todo se resuelve bajo la justicia suprema, dando paso a una nueva era o un vacío eterno.